Hay nombres que no necesitan presentación, y entre ellos, el de Leonardo da Vinci resuena como un eco eterno a través del tiempo. Artista, inventor, ingeniero, anatomista y pensador sin límites. Pero pocos se atreven a mirar más allá del genio del Renacimiento y considerar una posibilidad aún más desconcertante. ¿Y si Da Vinci fue también un profeta oculto? ¿Y si en sus dibujos, bocetos, manuscritos y enigmáticas obras artísticas se hallan codificadas visiones del porvenir? Tal vez, Da Vinci no solo retrató el cuerpo humano con precisión quirúrgica o diseñó máquinas que desafían la lógica de su época. Tal vez vio cosas que aún no han sido completamente comprendidas. En un mundo que aún se aferraba a supersticiones medievales, Leonardo trazaba planos de helicópteros, escafandras, ciudades autosustentables y sistemas hidráulicos avanzados. Pero eso no es todo. Algunos expertos han comenzado a analizar con nueva luz ciertos fragmentos de sus códices. Apuntes aparentemente inofensivos, pero que describen fenómenos que se manifestarían siglos después. Desde tecnologías contemporáneas hasta crisis mundiales, pasando por una comprensión adelantada de la naturaleza cuántica de la realidad, Da Vinci parecía tener acceso a una fuente de conocimiento que no se explica solo por la observación empírica. Hay quienes dicen que su mente estaba conectada a una conciencia superior. Otros, más audaces, afirman que canalizaba información desde un tiempo que aún no había llegado. En este recorrido, vamos a adentrarnos en las profundidades de su legado. Vamos a abrir los códices, observar sus esquemas con nuevos ojos, decodificar mensajes en sus pinturas y descubrir que, tal vez, Leonardo no solo fue un artista del pasado, sino un mensajero del futuro. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar para siempre tu percepción de la historia, del presente y del destino de la humanidad. Y si alguna vez sentiste que el tiempo no es lineal, que hay mentes que viajan más allá de su época, este es tu momento para despertar. Comenta ahora, la visión de Da Vinci aún respira en el futuro. Esa frase abrirá un portal en la conversación que iniciaremos hoy. ¿Estás preparado para mirar al pasado y encontrar las huellas de lo que aún está por venir? La historia oficial nos cuenta que Leonardo da Vinci era simplemente un genio adelantado a su tiempo, alguien con una visión única alimentada por el estudio, la observación y la curiosidad sin límites. Pero, cuando uno se detiene a observar el nivel de precisión con el que describía conceptos inexistentes en su época, esa explicación comienza a quedarse corta. Una de sus creaciones más intrigantes es el diseño del ornitóptero, una máquina voladora que imita el movimiento de las alas de un ave. Aunque jamás lo vio volar, ese aparato es asombrosamente similar a los principios de la aviación moderna. ¿Realmente fue solo un ejercicio creativo o hay algo más profundo escondido en ese boceto? Los códices de Leonardo no eran simples cuadernos de notas. Eran laboratorios portátiles, matrices de información multidimensional. Escribía al revés, con escritura especular, dificultando su lectura. Algunos piensan que era una medida de protección contra la Inquisición, pero otros investigadores sugieren algo más intrigante, que la escritura invertida era parte de un sistema cifrado diseñado para que solo ciertas personas pudieran comprender sus verdades ocultas. Es como si estuviera dejando pistas a los que vendrían después, como si supiera que su mensaje debía sobrevivir al tiempo y al silencio. En el Códice Atlanticus, entre páginas de engranajes y estudios hidráulicos, hay referencias extrañas a estructuras que parecen satélites, artefactos que orbitan la Tierra y capturan imágenes desde el cielo. Una locura para su época, pero perfectamente comprensible para nosotros hoy. Incluso se pueden encontrar diagramas que evocan la forma de las estaciones espaciales modernas. No se trata solo de una interpretación forzada. La geometría, las proporciones, el propósito funcional, todo parece apuntar a una visión de algo que aún no existía. ¿Cómo es posible que alguien haya imaginado con tanta exactitud tecnologías que no surgirían hasta 5 siglos después? Y no es solo en lo técnico donde surgen estas señales. En su famoso dibujo del hombre de Vitruvio, más que una representación anatómica, hay ocultas proporciones que algunos aseguran tienen que ver con la geometría sagrada y con patrones energéticos universales. Según estudios contemporáneos de física cuántica, las proporciones del cuerpo humano reflejan patrones fractales que conectan con la estructura del cosmos. ¿Es posible que Da Vinci haya intuido esto mucho antes que cualquier físico moderno? ¿Qué fuentes consultaba?
¿De dónde provenía esa intuición que parece más una conexión directa con una inteligencia superior que el fruto de la lógica racional? Otro de los elementos más misteriosos es el Códice Leicester, donde Da Vinci reflexiona sobre la luz, el movimiento del agua y fenómenos atmosféricos con una claridad que se asemeja a los principios de la mecánica de fluidos y la óptica moderna. Sus palabras, más que teorías, parecen descripciones exactas de experimentos que se realizarían cientos de años después. En uno de sus pasajes habla sobre cómo la luz puede desviarse al pasar por diferentes medios, anticipando la idea de refracción con una exactitud que haría sonrojar a los científicos de su siglo. ¿Fue solo observación empírica? ¿O será que Da Vinci estaba recibiendo información a través de visiones, sueños lúcidos o estados alterados de conciencia? No olvidemos que Leonardo dormía en ciclos breves y frecuentes, practicaba lo que hoy se conoce como el sueño polifásico. Este patrón de sueño está relacionado con mayor acceso al inconsciente profundo y a ciertos niveles de percepción extrasensorial. Muchos creen que es en esos estados donde se recibe información más allá del plano racional. Grandes descubrimientos de la humanidad han llegado en sueños, y Leonardo parecía moverse con naturalidad entre el mundo consciente y el subconsciente, como si ambos fueran su laboratorio. Quienes han analizado sus cuadernos con la ayuda de inteligencia artificial moderna han detectado patrones en su simbología que coinciden con algoritmos predictivos. Sí, incluso en eso fue pionero. Su forma de anotar ideas, vincular conceptos y redibujar esquemas responde a una lógica no lineal, muy parecida al lenguaje de las redes neuronales actuales. En cierto modo, Da Vinci estructuraba conocimiento como lo haría una máquina pensante del futuro. ¿Cómo pudo su mente operar con semejante arquitectura mental siglos antes de que se comprendiera siquiera el concepto de computación? Sigue con nosotros, porque estamos apenas abriendo las puertas de una verdad que ha permanecido en silencio demasiado tiempo. Y mientras desentrañamos este legado, comenta con una frase que conecte tu mente con este enigma eterno. La mirada de Leonardo aún observa desde el porvenir. Tus palabras también pueden dejar huellas en este viaje. Leonardo no solo fue un artista e inventor. Fue un recolector de secretos, un observador obsesionado con los patrones invisibles que sostienen la realidad. Aquello que otros miraban superficialmente, él lo diseccionaba con una mirada casi divina. En el centro de sus estudios no solo estaban las máquinas o el cuerpo humano, sino la energía oculta en las formas, los ritmos del universo reflejados en lo minúsculo y en lo colosal. Esa obsesión con lo invisible nos conduce a un terreno aún más desconcertante, las profecías codificadas en sus obras. La pintura, para Da Vinci, no era solo representación visual. Era también una herramienta de transmisión oculta. Tomemos como ejemplo La Última Cena, una de sus obras más emblemáticas. A simple vista, es una escena religiosa. Pero al observar detenidamente, aparecen elementos que parecen colocados con un propósito simbólico más profundo. Las manos de los apóstoles, los pliegues del mantel, las líneas de fuga, todo se alinea como si fuera una ecuación visual. Algunos investigadores aseguran que la composición responde a un código musical que, cuando es interpretado, produce una secuencia armónica que no encaja con los cánones de su época, sino con estructuras modernas de sonido vibracional. ¿Estaba Da Vinci dejando una pista sobre la música como lenguaje universal y herramienta de conexión interdimensional? En sus dibujos anatómicos, la perfección del trazo y el detalle van más allá de la función médica. Algunos órganos están representados de manera simbólica, como si fuesen puertas o mecanismos secretos. El corazón, por ejemplo, aparece en uno de sus estudios dividido en compartimentos que, al ser analizados con software geométrico contemporáneo, dan lugar a formas que recuerdan a circuitos electrónicos. Esta coincidencia ha llevado a algunos a especular que Leonardo visualizaba al cuerpo humano como una interfaz entre dimensiones, un instrumento que puede ser activado, afinado y utilizado para acceder a niveles superiores de conciencia. Una figura recurrente en su obra es la espiral. Ya sea en el flujo del cabello, en los remolinos del agua o en los diseños de sus artefactos, la espiral está presente como símbolo de expansión infinita. Lo más impactante es que esa misma forma se repite en galaxias, en la secuencia de Fibonacci, en la forma del ADN. ¿Casualidad? Difícilmente. Da Vinci no dejaba nada al azar. Para él, el arte era ciencia, y la ciencia era poesía. Al estudiar sus esquemas,
uno se da cuenta de que buscaba replicar el orden secreto del cosmos. Como si tuviera la intuición de que todo, absolutamente todo, es un reflejo de una verdad unificada. En el Códice Madrid se encuentran notas que describen lo que hoy conocemos como el principio de conservación de la energía, formulado formalmente siglos después. Pero Da Vinci lo anotó con una frase inquietante: nada se crea, todo se transforma, todo retorna. Esta idea, más cercana a la alquimia que a la física tradicional de su tiempo, conecta con saberes herméticos antiguos. Leonardo bebía de fuentes que hoy nos resultan difíciles de rastrear. Sabemos que tuvo acceso a textos perdidos, tradiciones orales y manuscritos prohibidos. Él mismo viajaba entre cortes, monasterios y centros de estudios secretos, recolectando información como un alquimista en busca de la piedra angular del conocimiento. Las coincidencias con la simbología esotérica no son accidentales. En algunas de sus pinturas aparece la flor de la vida disimulada entre las sombras o integrada en patrones arquitectónicos. Esta figura geométrica es uno de los símbolos más antiguos de la sabiduría sagrada, y se dice que contiene la estructura misma del universo. ¿Cómo llegó Da Vinci a conocerla? ¿Y por qué decidió ocultarla en sus obras? Tal vez porque comprendía que ciertos conocimientos no pueden ser revelados abiertamente, sino protegidos para ser hallados por quienes estén preparados. Su visión de las ciudades del futuro también es fascinante. En sus planos urbanísticos, se anticipó a conceptos modernos como la zonificación, la ventilación cruzada, el uso sostenible del agua y la separación de espacios industriales y residenciales. Y lo más sorprendente, muchos de estos planos solo han comenzado a implementarse en el siglo XXI. ¿Fue solo intuición, o estaba proyectando visiones que observó desde un punto de conciencia elevado? Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que su mente funcionara como un espejo del tiempo? Que pudiera, de alguna manera, captar destellos de lo que vendría y codificarlos en formas, símbolos y trazos. El arte de Leonardo no fue solo belleza, fue advertencia, fue mapa, fue código. El problema es que no lo hemos estado leyendo con los ojos adecuados. Y ahora tú también eres parte de este despertar. Deja un comentario con esta frase: los símbolos de Da Vinci aún están vivos en la sombra. Tu voz puede ser parte del eco que descifra su legado. Entre los misterios que rodean la figura de Leonardo, hay uno que ha despertado especial interés en los últimos años: sus sueños. Algunos documentos perdidos pero citados por sus discípulos mencionan que Da Vinci registraba visiones nocturnas que le revelaban estructuras, conceptos y escenas que no podía entender en su tiempo. La forma en que describía estos sueños era distinta a sus notas técnicas. Utilizaba metáforas complejas, símbolos arquetípicos y descripciones cargadas de un misticismo que contrasta con su precisión habitual. Es como si durante el sueño, su conciencia se desplazara más allá de los límites del tiempo y del espacio físico. Uno de esos relatos habla de un enorme espejo suspendido en el cielo que reflejaba todo lo que la humanidad aún no había creado. En ese espejo, Leonardo veía formas que no entendía, luces que se desplazaban sin alas, ciudades que brillaban en la oscuridad, voces que surgían de piedras lisas. Hoy, muchos interpretan esa visión como una alusión profética a los aviones, los rascacielos y los teléfonos inteligentes. Lo que para su época era un delirio, para nosotros es realidad cotidiana. ¿Puede una mente verdaderamente conectada al inconsciente colectivo acceder a imágenes del futuro? ¿Será que Leonardo percibía el campo de información que algunos llaman acásico? Su afinidad con los espejos no era casual. En varias pinturas y estudios aparece el reflejo como símbolo central. La Anunciación, por ejemplo, presenta una perspectiva alterada que solo se equilibra cuando se observa reflejada. ¿Estaba Da Vinci insinuando que la realidad debe ser invertida para ser comprendida? La idea del mundo como ilusión, como reflejo distorsionado de una verdad más profunda, ha estado presente en todas las tradiciones esotéricas. Leonardo, sin decirlo directamente, parece haberlo comprendido. En algunos códices aparece una secuencia de dibujos de ojos humanos, pero con una particularidad inquietante. En cada uno, la pupila tiene una forma distinta. Algunas son hexagonales, otras triangulares, y en una incluso se representa un vórtice espiralado. A primera vista parece una simple variación artística, pero ciertos estudiosos del simbolismo visual sostienen que Da Vinci estaba describiendo distintos tipos de percepción.
Cada forma representa una manera diferente de ver la realidad. La pupila espiral, en particular, estaría relacionada con una visión multidimensional, con la capacidad de percibir planos paralelos o estados alterados de conciencia. Si esto te parece fantasioso, considera que en nuestros días la neurociencia ha comenzado a explorar la idea de que el cerebro humano no capta toda la realidad, sino solo una fracción limitada de lo que existe. Los estados de meditación profunda, ayuno prolongado o práctica del sueño lúcido permiten acceder a zonas de percepción expandidas. ¿Y si Da Vinci conocía estas prácticas? ¿Y si sus exploraciones del cuerpo humano no eran solo científicas, sino también espirituales? Hay razones para creerlo. En uno de sus manuscritos poco conocidos, se encuentra la frase, «El espíritu vive donde la sangre vibra». Una afirmación poética, sí, pero también una observación sobre el vínculo entre la fisiología y la energía. Su obsesión por el agua, presente en docenas de estudios, no era solo hidráulica. Para Da Vinci, el agua era un símbolo del movimiento de la conciencia. La comparaba con el pensamiento, con la forma en que una idea fluye, se bifurca, se evapora y vuelve a caer como una lluvia de inspiración. Dibujó cataratas, remolinos, canales subterráneos. Algunos de estos esquemas no se han podido ubicar geográficamente, lo que ha llevado a pensar que podrían referirse a estructuras simbólicas o incluso interiores, mapas de la psique. No sería descabellado afirmar que Da Vinci estaba trazando diagramas de la mente humana usando el lenguaje del agua. Pero aún más desconcertante es el conjunto de notas que parecen describir máquinas capaces de generar luz sin fuego, sin aceite, sin llama. En tiempos en los que la iluminación dependía exclusivamente del fuego, Da Vinci hablaba de esferas que emitían brillo por resonancia. Hoy podríamos pensar en lámparas LED, en energía electromagnética, en radiación controlada. Algunos de sus diagramas muestran estructuras que, al ser reinterpretadas por físicos actuales, recuerdan a ciertos tipos de resonadores cuánticos. ¿Cómo es posible que describiera estos conceptos con tal detalle sin tener acceso a ninguna tecnología de su tiempo? El manto del misterio se hace más denso cuando descubrimos que, tras su muerte, muchas de sus obras fueron ocultadas, fragmentadas o simplemente desaparecieron. Algunos códices fueron divididos en partes y vendidos a coleccionistas secretos. Hay documentos que reaparecieron siglos después, y otros que siguen sin hallarse. ¿Quién se llevó estos textos? ¿Por qué algunos gobiernos y fundaciones privadas se niegan a mostrarlos públicamente? Tal vez porque contienen información que aún hoy sería considerada demasiado adelantada, demasiado disruptiva para nuestra conciencia colectiva. Estamos tocando apenas la superficie de una mente que parecía operar desde otro plano. Y tú, espectador, que has llegado hasta aquí, estás conectando con esa frecuencia. Es momento de que dejes una huella en este enigma eterno. Escribe en los comentarios, Leonardo soñó con los ojos abiertos y vio lo que otros temían imaginar. Que tus palabras sean parte de este eco que despierta el saber dormido. Leonardo vivía rodeado de misterios, pero uno de los más intrigantes era su manera de desaparecer. Literalmente. Durante largos periodos no hay registros de sus movimientos ni escritos de su puño y letra. No hay dibujos, no hay cartas, no hay testigos. Como si se hubiera desvanecido entre las sombras del tiempo. ¿Qué hacía en esos lapsos? Algunos historiadores argumentan que simplemente se refugiaba para estudiar en soledad. Pero hay quienes sospechan algo más audaz, que en esos silencios prolongados ocurrían encuentros secretos, contactos con sociedades ocultas, o incluso con fuerzas que no pertenecían del todo a este mundo. Entre sus documentos más crípticos existe una nota casi ilegible que ha sido restaurada con tecnología infrarroja. En ella se lee una frase desconcertante: «He oído el lenguaje del fuego sin ser quemado». ¿Una metáfora? ¿Una descripción literal de una experiencia con una fuente de conocimiento no humana? Muchos iniciados en tradiciones herméticas interpretan esa frase como un símbolo de contacto con inteligencias superiores, aquellas que, según los antiguos, susurran desde la luz. Leonardo habría tenido acceso a ellas no por invocación, sino por mérito. Por haber alcanzado un estado de vibración mental que le permitía comprender sin necesidad de intermediarios. En sus tratados sobre geometría hay referencias explícitas a formas que no pueden construirse en 3 dimensiones tal como las conocemos. Uno de sus dibujos más enigmáticos representa un objeto imposible, una figura que,
observada desde cualquier ángulo, desafía las leyes del espacio. A primera vista parece un error de perspectiva, pero tras un análisis tridimensional se revela como una construcción teórica de dimensiones superiores. ¿Estaba Leonardo experimentando con conceptos de la física moderna siglos antes de que existieran? ¿Percibía estructuras de un universo más amplio que el visible? Una serie de cartas escritas a mano, que aparecieron en una biblioteca florentina en el siglo XIX, hablan de un lugar al que Da Vinci llamaba el Salón de los Ecos. Nunca especifica si se trataba de un sitio físico o mental, pero lo describe como un espacio donde las ideas se amplificaban, se desdoblaban y tomaban forma. En ese lugar, afirmaba, las palabras no se pronunciaban con la boca, sino con la mente. Un estado de conciencia en el que el pensamiento se volvía materia. Hoy, con el desarrollo de estudios sobre la influencia de la intención en la materia, ese concepto no suena tan fantástico como en su época. Su conexión con ciertos símbolos alquímicos es innegable. En sus bocetos hay representaciones de la transmutación, pero no necesariamente de metales en oro. Leonardo hablaba de la transformación del alma, de la conversión del pensamiento ordinario en conocimiento elevado. Decía que el verdadero oro era la claridad interior, la visión pura. En uno de sus fragmentos más herméticos, afirma que la piedra filosofal no se halla en la tierra, sino en la forma en que la mirada penetra el mundo. Una frase que ha sido objeto de incontables interpretaciones, pero que parece señalar a una forma de percepción trascendente. Incluso su muerte está envuelta en señales extrañas. Se dice que murió tranquilo, rodeado de manuscritos, y que sus últimas palabras fueron: todo está por comenzar. No ha terminado, no he cumplido. Sino lo opuesto, un inicio. Como si supiera que su obra no era para su tiempo, sino para otro ciclo, otra humanidad. En sus últimos años, se dedicó a recopilar ciertas ideas en hojas sueltas que fueron escondidas en compartimentos secretos dentro de sus cuadernos. Algunas de esas hojas fueron encontradas siglos después, otras siguen desaparecidas. Lo que guardaban no era solamente teoría, eran instrucciones. No para construir máquinas, sino para acceder a estados mentales específicos, como si dejara pistas para activar un conocimiento latente en aquellos capaces de verlo. Y si todo esto no basta, hay una revelación aún más escalofriante. En uno de sus últimos esquemas, Da Vinci dibujó una figura humana rodeada por un círculo, con líneas que convergen en puntos invisibles. La figura no es estática. Es una secuencia de movimiento. Al escanear digitalmente ese dibujo y animarlo siguiendo las indicaciones numéricas que lo rodean, se genera una danza geométrica que coincide con los patrones de activación de la glándula pineal según ciertas corrientes místicas. Estaba Leonardo enseñando, a través de un dibujo, cómo despertar la conciencia profunda del ser humano. El silencio ha sido el guardián de estos secretos durante siglos. Pero hoy, ese silencio comienza a resquebrajarse. No porque alguien lo haya roto, sino porque el tiempo de comprender ha llegado. Y tú formas parte de esa revelación. Por eso, deja tu huella en esta travesía escribiendo. La voz de Leonardo sigue hablando en la geometría del alma. Que tus palabras sean el reflejo de una conciencia que comienza a recordar. A través del tiempo, pocas figuras han brillado con una luz tan enigmática como Leonardo da Vinci. Su legado no es solo un archivo de arte y ciencia, es un mapa codificado, una arquitectura de símbolos que parecen hablar desde una conciencia que trasciende los límites de su propia era. Lo que hemos descubierto a lo largo de este viaje no es solo una muestra de genialidad humana, sino la evidencia de que existió, entre nosotros, una mente capaz de ver lo invisible, de percibir lo aún no manifestado. Y no porque adivinara el porvenir, sino porque parecía habitarlo. Como si caminara entre los pliegues del tiempo y dibujara desde ahí las formas de lo que aún estaba por revelarse. Leonardo nos dejó pistas que muchos han mirado sin realmente ver. Cada trazo suyo era una semilla, una frecuencia, una intención plantada en el corazón del tiempo. El helicóptero, la escafandra, los principios anatómicos, la óptica avanzada, los sistemas urbanos, nada fue fruto de la casualidad. Todo respondía a una visión integral, a un sistema de conocimiento del que apenas comenzamos a descifrar los bordes. Sus códices no eran simples cuadernos, eran depósitos de sabiduría encriptada, con frases, formas y figuras que, al activarse en la mente correcta, despiertan una intuición dormida. Pero más allá de la técnica, hay algo aún más inquietante.
la certeza de que Da Vinci comprendía el alma humana. No como un concepto abstracto, sino como un mecanismo profundo y dinámico, sujeto a leyes tan precisas como las de la física. Sus obras, incluso las más aparentemente estéticas, vibran con una energía que no se agota. Es como si cada pintura, cada apunte, cada boceto suyo fuera un portal. Uno no observa a Da Vinci, lo experimenta. Y al hacerlo, siente que algo en su interior comienza a moverse, a recordar, a encajar. Porque no se trata solo de lo que él veía, sino de lo que nos invita a ver en nosotros mismos. Lo que Leonardo dejó no es un legado acabado. Es un rompecabezas vivo, que se va completando con cada nueva mirada que se atreve a penetrar más allá de lo aparente. Cada generación ha interpretado su obra desde su nivel de comprensión. Pero quizás ahora, con las herramientas de la física moderna, de la neurociencia, del despertar espiritual, podamos por fin mirar su legado con los ojos adecuados. No para idolatrarlo, sino para escucharlo. Porque su mensaje no era el de un maestro superior, sino el de un igual que simplemente despertó antes. Que recorrió los pasillos del tiempo y volvió para decirnos, ustedes también pueden hacerlo. Y es ahí donde radica la verdadera profecía. No en predecir hechos concretos, sino en sembrar la posibilidad de un despertar. Demostrarnos que el ser humano es capaz de mucho más de lo que cree. Que puede expandir su mente, afinar su espíritu, reconectar con los planos más sutiles de la existencia. Leonardo no vino a decirnos qué ocurriría, sino a mostrarnos de que somos capaces si dejamos de mirar con los ojos del miedo y comenzamos a ver con la claridad del símbolo. Nada está cerrado. Nada está dicho por completo. Los secretos de Da Vinci aún respiran en sus trazos, en los pliegues de sus cuadernos, en los silencios de sus composiciones. Y quizás, lo más importante de todo, en las preguntas que despierta en cada uno de nosotros. Porque el verdadero genio no responde, invita a buscar. No impone, inspira. No brilla solo, enciende. Y ahora que has llegado hasta aquí, que has recorrido este sendero de visiones, de símbolos y de revelaciones, sabes que algo ha cambiado. Una puerta se ha entreabierto. Y depende de ti atravesarla. Has sido testigo de un viaje que no se mide en kilómetros, sino en profundidad. De un encuentro con una mente que parecía estar hecha de otra sustancia. Leonardo da Vinci no solo vivió en otro tiempo. Vivió por encima del tiempo. Sus obras siguen hablándonos, sus ideas siguen respirando y sus símbolos aún esperan ser descifrados por quienes tengan el valor de mirar más allá de lo evidente. Si este contenido resonó contigo, si algo en ti despertó al escuchar estas revelaciones, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, seguimos explorando lo que otros no se atreven a nombrar. Comparte este vídeo con alguien que sienta que el conocimiento verdadero no se aprende, se recuerda. Y no olvides dejar en los comentarios tu frase, porque cada palabra suma una nueva pieza al rompecabezas del legado de Da Vinci. Este no es el final. Es el inicio de una búsqueda más profunda. Porque en cada símbolo oculto, en cada trazo antiguo, aún nos observa el espíritu de un hombre que se negó a ver el mundo como todos lo veían. ¿Y tú? ¿Estás listo para comenzar a ver como él? Nos reencontramos en el próximo enigma.